Bueno, la semana pasada trabajamos con la forma explícita general de la recta, haces de rectas, pero ahora queremos trabajar el tema de la distancia de un punto de una recta. Para eso tenemos que ir a la forma llamada normal de la ecuación, pasando previamente por la forma segmentaria. Vamos a partir de la forma general con la suposición de que ni A, ni B, ni C son cero. Es decir, es una recta que no es paralela a ninguno de los ejes ni pasa por el origen de coordenadas. A eso es lo que pasa cuando ninguno de los tres coeficientes es cero. Después vamos a considerar la intersección de la recta R, que es la que estamos considerando, con OX le vamos a llamar punto T, y la recta R con OI le vamos a llamar punto Q, formándose aquí un triángulo rectángulo, y la altura del vértice O de ese triángulo rectángulo es OP, es decir, OP es una perpendicular por O a la recta R. A esa, al ángulo que forma esa distancia con el eje de la C, que le vamos a llamar ángulo φ, TOP, ángulo φ, y el otro que tenemos acá también es el ángulo φ, porque resulta que los lados de este ángulo son perpendiculares a los lados de este otro, respectivamente. Entonces, vamos a trabajar con eso. La medida del segmento OT acá está puesta con flechita porque la vamos a considerar ordenada. Si es para este lado, la vamos a considerar positiva, si no negativa. Lo mismo pasa con el segmento OQ, que le vamos a llamar B, si está hacia arriba positivo y si no negativo. Por lo tanto, vamos a escribir esta ecuación que teníamos acá de esta otra manera. X sobre A más Y sobre B igual 1. ¿Cómo sabemos que es la misma recta? Bueno, el punto Q y el punto T deben pertenecer a la recta. Obviamente, las coordenadas del punto T son menos C sobre A0, eso ya lo hemos visto, y la del Q es 0 menos C sobre B. Pero a esto le vamos a llamar A. Obviamente, esta es la distancia y entonces esto le vamos a llamar A minúscula y a esto le vamos a llamar B minúscula. Así que el punto T tiene coordenadas A0 y si hacemos la sustitución, acá me queda A sobre A y acá me queda 0. A sobre A me da 1, verifica esta ecuación, y lo mismo acá, B sobre B me da 1 y verifica la ecuación. A esta recta le había llamado R', bueno, pero R' y R son iguales, entonces es la misma recta. A esto también le vamos a llamar ecuación segmentaria de esta recta que tenemos acá. La distancia de O a P va a ser P minúscula. Ahora vamos a multiplicar todos los coeficientes de la forma segmentaria por P. Obtenemos esta recta. Después vamos a cambiar de miembro el valor P que queda de la derecha, pero acá tenemos P sobre A, acá tenemos P sobre B y acá tenemos P. En el triángulo TOP, la expresión P, que es esta, cateto adyacente sobre A, me da el coseno de φ. En el triángulo QOP, el P es el cateto opuesto y el B es la hipotenusa, así que será seno en ese caso. Así que la forma que nos va a quedar es X por coseno φ más Y por seno φ menos P igual a 0. Esa es la forma normal de la ecuación de la recta. Es decir, es una forma en la cual el coeficiente del término en X es el coseno del ángulo que esta dirección forma con el eje de las X, y el otro es el seno de ese ángulo. El término independiente es la distancia del origen a la recta cambiada de signo. Esa es la forma normal de la ecuación. Eso ya lo expliqué, esto lo vamos a saltear, ustedes lo van a tener escrito. Todo eso lo expliqué previamente. El coeficiente de X es el coseno del ángulo que la dirección forma con el eje de las X. Y el Y es el seno de ese ángulo, dice, y aquí están todos los signos considerados. Puede ser, si coseno y seno del ángulo φ son los dos positivos, el punto P,
que habíamos visto, P mayúscula que habíamos visto, estará en el primer cuadrante. Si el coseno es negativo y el seno es positivo, el punto P estará en el segundo cuadrante. Tienen que recordar los signos de las funciones seno y coseno que habíamos visto previamente. Si el coseno y el seno son negativos, el punto P está en el tercer cuadrante. Si el coseno es positivo y el seno negativo, en el cuarto cuadrante. Para graficar la recta vamos a trazar el segmento P y luego una perpendicular a el segmento P por el punto P. Eso es bastante fácil de hacer. Pero tenemos que recordar que la suma del cuadrado del seno y del coseno de un ángulo cualquiera nos da 1. Por lo tanto, esto es recíproco, si la suma de los cuadrados de los coeficientes de x e y es la unidad y el término independiente es negativo, estamos en presencia de la ecuación normal de la recta. Eso nos permite lo que llamamos normalizar una recta dada por su ecuación general en la que ninguno de los coeficientes es nulo. El factor de normalización es este que tenemos acá. El signo lo vamos a tener que elegir de manera que el término independiente sea negativo, porque fue lo que le pedimos. Observen ustedes que si multiplico por el factor de normalización la ecuación general, bueno, obtengo esto, pero fíjense ustedes que el cuadrado de este más el cuadrado de este me va a dar esto, que me da 1. Por lo tanto, ahí estamos en presencia, ¿tá?, de la ecuación normal. Dijimos que esa era la condición. Y después elegimos el signo acá de manera que el término independiente me dé negativo. ¿Tá? Por lo tanto, más allá del signo, la distancia del punto P, o sea, del origen a la recta, punto P mayúscula, que es P minúscula, estará dada por el valor absoluto de la expresión C sobre raíz cuadrada de A cuadrado como B cuadrado. Como es distancia, consideramos valor absoluto. Vamos a poner unos ejercicios para que ustedes hagan, ¿tá? Tenemos esta la ecuación de la recta. Y aquí vamos a ver cuál es la distancia y cuáles son los ángulos, ¿tá? Fíjense que la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado está expresada acá, me queda raíz de 25, que es 5. Así que el factor de normalización es más o menos un quinto. Tengo que elegir el signo de menos porque C es mayor que 0. ¿Tá? Entonces la expresión me va a quedar menos 3 quintos de X más 4 quintos de Y menos 12 quintos igual 0. Por lo tanto, el punto P está en el segundo cuadrante y recordemos, aquí no tenemos que considerar el signo, que el arco cuyo coseno es 3 quintos me da, bueno, aproximadamente 53. Entonces, trazo un segmento cuya medida sea el valor absoluto de menos 12 quintos, que es 2,4, lo trazo ahí, formando un ángulo de 53 grados con el eje de las X, y luego que trace ese segmento, trazo la perpendicular. Bueno, les voy a plantear el mismo ejercicio para la recta de B, de C y de D. Por favor, háganlo. Aquí están elegidos los valores de tal manera que les va a quedar un punto P en cada uno de los cuadrantes. Pero nosotros estuvimos trabajando suponiendo que A y B y C no eran nulos. Bueno, vamos a ver qué pasa si lo son. Si A es igual a 0, recuerden que B no puede ser 0 porque nunca los dos coeficientes de X y de Y pueden ser 0. Así que nos queda esta forma. Si la normalizamos, obviamente me queda A cuadrado 0 más B cuadrado. Así que la forma normal es esta. Hay que elegir el signo. Nos quedará, por lo tanto, que el coseno de phi es 0 y el seno es 1. O menos 1. O sea que el ángulo es 90 o 270 grados. Y la distancia es C sobre B. Este caso corresponde a una recta paralela al eje de las X. Si B es igual a 0, está claro que este caso también es válido entonces. Si B es igual a 0, nos va a pasar al revés. El ángulo puede ser 0 o 180. Y la distancia es C sobre A. Pasa lo mismo. Obviamente, si C es 0, la recta pasa por el origen y será P0.
lo que también confirma la fórmula. En este caso el ángulo φ es 90 menos alfa, siendo alfa el ángulo que la recta forma con el eje de las X. Pero lo importante es que si bien al principio supusimos que A, B y C eran diferentes de 0, aún siendo iguales a 0, la fórmula que hallamos es válida y por lo tanto la ecuación normal de la recta para calcular la distancia al origen de la recta nos vale siempre. Ahora vamos a la parte final de esto, que es la siguiente. Ya habíamos hablado, creo, de la traslación de eje, pero supongamos que no. Acá tengo un sistema X o Y y otro sistema X', Q y'. La intersección, obviamente son paralelas las rectas, ¿no? X y X' son paralelas, Y e Y' son paralelas, y se cortan en un punto Q que tiene coordenadas H y K en el sistema X o Y. Bueno, si queremos ver las coordenadas que tendría el punto T en ese nuevo sistema, observemos un poquito que X', que sería de aquí a aquí, va a ser X menos H. Y que T', que sería de aquí a aquí, va a ser, perdón, Y', que sería de aquí a aquí, va a ser Y menos K. Bueno, o esta otra forma, ¿no? Es decir, esto es para pasar del sistema X o Y al sistema X', y este al revés. Si quiero pasar al sistema, al nuevo sistema, lo que tengo que hacer es hacer la sustitución que indica acá. ¿tá? O sea que los coeficientes de la recta me van a quedar iguales y el término independiente es el valor numérico que adquiere el primer miembro de la ecuación de la recta cuando sustituimos X por H y Y por K. Entonces, para calcular la distancia de un punto de una recta, procedemos, bueno, la recta tiene que estar dada por su ecuación general, procedemos como se indica, sea P, X1, X1 el punto, y esta es la ecuación general de la recta. Normalizamos la ecuación general, trasladamos al sistema X', P1 y la distancia al origen la calculamos como vimos antes, es el término independiente, que es este, dividido la raíz cuadrada del cuadrado más el cuadrado. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer simplemente. Sustituimos en la ecuación de la general de la recta, normal de la recta, los valores X por X1, Y por Y1, y ahí tenemos la distancia. Bueno, aquí vamos a plantear algunos ejercicios. Un ejercicio, 2. Damos el punto A, el punto B y el punto C y las ecuaciones de dos rectas, las ecuaciones generales, pedimos la distancia del punto A ambas rectas, del punto B a ambas rectas y del punto C a ambas rectas. Obviamente si la distancia a una de las rectas o a las dos me da 0, es decir que el punto pertenece a la recta. Si a las dos me da 0, es el punto de intersección. Y ahora vamos a hablar de las ecuaciones de las bisectrices. Las bisectrices se definen como el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de los lados del ángulo. Acá tenemos un ángulo formado por las rectas R1 y R2 que están dadas por sus ecuaciones generales. Bueno, la distancia se calcula en la forma normal en esta recta y en la forma normal en esta. Si igualamos, vamos a tener el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de R1 y R2. Estamos suponiendo que R1 no sea paralelo a R2. Si fuera es la paralela media, pero vamos a dejar por ahí. Acá tenemos el doble signo. Vamos a considerar una vez un signo, nos va a dar una de las bisectrices y otra vez el otro que nos da la segunda bisectriz. Recuerden que las dos bisectrices de los cuatro ángulos que forman dos rectas son rectas perpendiculares que concurren en el vértice que consideremos. Bueno, y aquí esto va a ir en el PDF. Aquí hay unos ejercicios más
cálculo de bisectrices y de distancias. Este es el ejercicio que está planteado. A ver si... Ah, bueno, este primero está hecho, digamos, ustedes lo miran bien y aquí está graficado.